bienvenidos a Colectivo. Esta noche vamos a tener un tema bastante bueno, así que no te vayas a mover. Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy me ha tocado el privilegio de compartirles el mensaje para Colectivo, un grupo que está siendo de mucha bendición para los hermanos de Gracia Urbana y todos aquellos que estén participando de esta transmisión. Me siento muy contento después de unos meses por el tema de la pandemia poder compartirles de una manera un poco más extensa la palabra del Señor. Te pediría por favor que ahí donde estás ores conmigo para buscar la guía de nuestro Señor Jesucristo. Dios, te damos gracias, oh Señor, en el nombre del Espíritu Santo, del Hijo, el gran Salvador Jesucristo. Te rogamos que en estos tiempos donde hay tanta necesidad, tanta falta de esperanza, y donde el pecado desde siempre ha quitado, ha confundido el gran propósito que tú tienes en la vida de cada persona, te rogamos, Dios mío, que tú nos hables a través de tu palabra, que nos muestres el mensaje del día de hoy, que pongas en nuestro corazón, Señor. Trae consuelo y paz a todos mis hermanos, que la gloria sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un plan maravilloso para tu vida. Estamos llamados, hermanos, a algo muy grande. Tenemos un propósito en verdad glorioso. Y sí, te lo digo a ti. Quizás tú en algún momento te has sentido pues ignorado, poco relevante, poco importante, ¿no? Para el contexto donde tú estás, en la familia donde tú estás, con los amigos con los que te relacionas, o el trabajo que tienes, etc. Tú que has perdido esa esperanza, ya que todo lo que has vivido quizás no ha sido muy bueno, o quizás estás del otro lado, donde para ti lo que has encontrado en esta vida quizás no ha sido suficiente, ¿no? Y siempre estás insatisfecho y quieres más, a pesar del mucho éxito que has podido tener. Bien, este mensaje es para ti, así que calma, ha llegado una buena noticia para tu vida. Y es el tema de la felicidad, de eso vamos a hablar, de la felicidad. ¿Sí? Vamos entonces al Salmo capítulo 16, versículo 11. Un salmo muy conocido, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, esta es una felicidad para siempre. Es algo, chicos, que no dura solamente un momento. O hermanos, o aquel que tú me ves, no es momentáneo. No acaba, no termina. Y eso es lo mejor, porque todo lo que tú has encontrado en este mundo, pues en algún momento se va a acabar, termina. No es eterno, no es para siempre. Y allí está el gran detalle de lo que vamos a estudiar, o vamos a analizar, o vamos a ver, como lo quieras llamar, el día de hoy. ¿Sí? Meditemos en esto, en este salmo. Una felicidad eterna, ¿sí? Desde allí. Ese es el verdadero secreto. En este código antiguo, el Salmo 16, versículo 11, nos da una respuesta gigantesca. Gigantesca. Ok, sigamos. Dice, entonces, que en su presencia hay plenitud de gozo. Quizás es algo que has perdido en estos tiempos donde el COVID se ha expandido tanto, te has quedado ahora relegado en tu casa, relegada en tu casa, y el mundo ha cambiado definitivamente. Pero el Señor nos afirma en su palabra que su gozo seguirá y seguirá y seguirá por siempre. Eso es un gran secreto, es un gran tesoro. Es algo que se te es anunciado el día de hoy. Vamos a ver aquí dos ejemplos, ¿sí? En cuanto a propósitos, dos ejemplos. Uno está en el Antiguo Testamento.
y es el ejemplo de José. Si bien es cierto, nosotros hemos escuchado la historia de José muchas veces y cómo, a pesar de que fue vendido por sus mismos hermanos, llegó a ser puesto como mayordomo en la casa de Potifar, uno de los primeros oficiales de Faraón. Luego, por las circunstancias de la vida, terminó en la cárcel, ¿no? Y es allí donde pues conoce a esos contactos que lo conectan directamente con el mismo Faraón. Y es a través de esa habilidad, de ese don que Dios le dio, de interpretar sueños. E interpreta el sueño de Faraón y salva a Egipto y a gran parte del mundo de una hambruna pues global. Toda la tierra hubo hambre, en toda la tierra. Y por la buena administración y esa habilidad también que le dio el Señor a José, no solamente para interpretar sueños, sino para ser un excelente administrador, porque en casa de Potifar hubo prosperidad. En la misma cárcel se ganó el favor del carcelero, o sea, de las personas que estaban allí. Y terminó siendo el gobernador de todo Egipto. Solamente el faraón estaba por encima de José. Entonces vemos, ¿no? Y eso es uno de los momentos más conmovedores también de las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando José se revela a sus hermanos, ¿no? Y... una llamadita. Esos de Claro me han estado llamando últimamente. Pero bueno, sigamos. Estábamos hablando de José. Y ese momento donde él se revela a sus hermanos, ¿no? Y les dice... ¿está en ese versículo? 8. Sí, Génesis 45, 8. Dice, así pues, no me enviasteis vosotros aquí. Es decir, ustedes no me vendieron porque se les dio la gana, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa, por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y esa escena es conmovedora porque es José llorando en el cuello de sus hermanos, abrazándolos, aquellos que lo vendieron. Y cómo José entendió ese gran propósito en su vida, que todo el padecimiento, ser separado de su familia, ser vendido como un esclavo, ¿no? Y quién sabe qué otras cosas tuvo que padecer José. Estamos hablando de una época donde no había ni siquiera las comodidades de ahora. Entonces, la vio muy difícil José, definitivamente. Pero cuando Dios le muestra ese gran propósito en su vida, todo quedó a un lado, incluso el mismo perdón. Y vemos cómo José le dice, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, es decir, para hacerles un bien a ustedes, porque había hambre incluso donde estaba Jacob y su familia y sus hermanos. Y a través de todo este padecimiento José lo interpretó, no solamente interpretaba sueños, sino su misma situación, y vio cómo la gracia del Señor estuvo con él y con toda su familia. Entonces encontramos un ejemplo donde ese hombre es puesto en lo sumo, ¿no? En la nación más poderosa, digámoslo así, en ese momento, y gobernante, o sea, es algo que muchas personas quisieran aspirar, poder, posición, etc. Pero vamos a hablar ahora también del otro lado, donde quizás el fin de esa persona no fue exactamente reconocimiento, posición, ¿no? Bendiciones, etc. Hablaremos del buen Esteban. Es uno de los personajes también
que a mí más me ha marcado en las escrituras. Obviamente estamos hablando fuera del Señor Jesucristo, que es el único e incomparable. Pero hablando de esos hombres de Dios, Esteban es uno de los más grandes y conmovedores ejemplos a seguir. Un joven que tenía gracia del pueblo, era poderoso en palabra. El Señor lo había formado. Obviamente, caminó con el Señor Jesús en algún momento, ¿no? Pudo verlo, aprender de los mismos discípulos. Y vemos como su fin quizás fue triste terrenalmente, pero glorioso e incomparable espiritualmente. El buen Esteban, un joven nombrado por los mismos apóstoles para la distribución de los bienes cuando la iglesia era perseguida, cuando había persecución, etc. Quizás la persecución no estaba tan asentada, pero igual, es decir, los apóstoles ya no podían cargar con la distribución de bienes y nombraron a varones de buen testimonio, y dentro de ellos estaba Esteban. Y cómo él, ejerciendo una defensa, porque tuvieron celos los mismos fariseos, y con mentiras, ¿no? Con mentiras lo llevaron a juicio, ¿no? En el concilio. Hace poco estuve haciendo mi lectura del libro de los Hechos, y créanme que esta historia de Esteban es conmovedora, muy conmovedora. Y con mentiras lo llevan, y su rostro era como un ángel, y esa exposición de la palabra de Dios desde el principio, hablando del Génesis, ¿no? Y cómo todo terminó con Cristo allí, y él siendo crucificado. Y hizo una exposición del Evangelio muy grande, muy hermosa, y finalmente el celo y la ira de aquellos falsos religiosos terminó en su ejecución. Pero cuando él murió y dice: no les tomes en cuenta este pecado, incluso previo a eso, Esteban vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. Una vida muy corta, era joven y dio su vida. Es conocido Esteban como el primer mártir. Y vamos a encontrar un fin muy diferente al de José. Pero créanme que quizás Esteban tuvo esa bendición de ver a Cristo, de ver al Señor, y eso era suficiente para él. Y yo les apuesto que si hay oportunidad de preguntarle a Esteban, él nos diría: ¿qué prefieres, Esteban? ¿Haber sido puesto por gobernador de Judea o haber muerto como moriste? Por el nombre por quien moriste y por el hombre por quien moriste. Esteban sin ninguna duda hubiera elegido el fin que tuvo. Y eso es lo que Dios también quiere para ti, porque quizás no te toque esa exaltación como José. Pero mira, ni José ni Esteban murieron tristes, murieron desconsolados. Ambos murieron con esperanza. Y el libro de los Hebreos confirma eso. Por la fe. Vidas diferentes, pero con un mismo propósito, encaminados a un mismo objetivo, por la fe. Si me acompañas a Hebreos 11, versículo 13, nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Y más adelante, versículo 39 y 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
ya sea José o ya sea Esteban, no recibieron lo prometido en ese momento, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos murieron con una mira y dejando un ejemplo, dos ejemplos quizás bastante diferentes en cuanto al final, uno exaltado y el otro apedreado, pero vemos dos ejemplos donde la esperanza inconmovible en el Señor resultó en suma bendición, porque tras la muerte de Esteban se desató pues una ola de evangelismo también terrible en todo el pueblo, e incluso ya salieron de la misma región Judea y empezó el evangelismo mundial. El apóstol Pablo, Saulo también joven, consintiendo esa lapidación hacia Esteban, que después se convertiría en el gran apóstol Pablo, un hombre que dio su vida al evangelio y pues quizás siempre estuvo presente en los recuerdos del apóstol Pablo, la lapidación de Esteban. Y son cosas, hermanos, pero el gran propósito para la vida de todos los nombres que estoy mencionando ahora y el evangelio suplían toda tristeza, todo lamento, como el caso de José al ser separado de su familia, el caso de Esteban al ser apedreado, al ser muerto tan joven, y el mismo apóstol Pablo al haber perseguido a la iglesia. Encontramos grandes propósitos para ti, hermano. Hay grandes propósitos para ti. No te detengas en lo que estás. No te conformes con lo que tienes. Uno soñó con ver a Cristo y a otro le tocó verlo y padecer. Pero glorioso es el Evangelio del Señor Jesús, porque finalmente Él cambia nuestro lamento en baile. Es dicha eterna para siempre, hermanos. Ese es el gran propósito para tu vida. Es lo que Dios quiere para ti. ¿Entiendes? O sea, porque es tan fácil ser exaltado y que se te suba toda la cabeza y ya eres el intocable o eres la intocable, el mejor, la mejor. O si te toca una vida quizás como la de Esteban y renegar. Pero ¿por qué tengo que salir yo? ¿Por qué tengo que predicar yo? ¿Por qué me tocó servir? Porque Esteban servía. Fue nombrado un diácono para servir a los demás. No fue puesto como algo grande a vista quizás de otras personas. Era un servidor. Finalmente, Dios en los dos lados de la moneda te permite encontrar una vida maravillosa y sublime. Pese a lo que tengas o lo que hayas pasado, como dice el apóstol Pablo en el libro a los Filipenses, capítulo 4, sí, este es un pasaje muy conocido y muy mal interpretado. Filipenses 4, vamos a leer versículos 12 y versículo 13. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He ahí el gran contexto que obviamos al leer solamente el versículo 13. O sea, es así te toque vivir en la humildad o así te toque vivir exaltado, pues todo lo puedes en Cristo. Tu felicidad no cambia. Esa felicidad eterna que promete el Señor en el Salmo 16 que hemos leído no va a ser nunca conmovida. Tienes una esperanza viva, como lo dice el mismo apóstol Pedro. Una esperanza viva, una esperanza que olvida, primero, tu pasado. Segundo, que te sirve para vivir el presente y esforzarte hoy,
porque es una esperanza viva. ¿Ok? No es solamente una esperanza para cuando llegue el día del juicio y salgas librado por estar en Cristo, sino para que la vida de hoy en día, por lo que estás pasando, lo puedas vivir en la fe del Hijo de Dios y tener una esperanza inconmovible, seguir teniendo felicidad, porque todo lo puedes en Cristo, porque estás en Él. Ese es el contexto de este pasaje. Todo lo vas a poder soportar. Y no solamente soportar como, ay, ya, sí aguanto, qué fuerte. No, lo vas a soportar con felicidad. Una muerte feliz. Esteban murió feliz. Y eso es algo que a nosotros nos falta, entender el propósito. Seguimos siendo muy terrenales, como se lo menciono a unos amigos en una célula. ¿Cuándo ha sido la última vez que pensamos en la eternidad? ¿Por qué piensas que tu propósito empieza y queda aquí en este mundo? En este mundo donde sabes que a pesar de que tú hagas el bien, en otro lado del mundo están asesinando, violando, robando a alguien. Pero sí hay esperanza, porque tu propósito es ese lugar donde ya no hay muerte, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde está el mismo Señor Jesús contigo para siempre, sustentándote, sosteniéndote, acompañándote, junto a todos los santos, todos los redimidos, salvados por gracia. Es un mensaje de esperanza, porque todos tus objetivos cambian cuando llegas a Él. Mira la pandemia, tus viajes, tus planes, tus proyectos. Dime a quién no se le han sido frenados. No solamente a ti, imagínate a grandes personalidades también, gente famosa, presidentes, grupos de ayuda, bandas de rock, cancelando conciertos, fútbol, etcétera. Todo ha sido paralizado y Dios te lo ha mostrado. Y bueno, con todo esto nosotros podemos ver que sí hay un propósito para ti, un propósito genial, un plan maravilloso para ti. Y ese plan no está aquí en esta tierra, está donde ya no hay muerte, donde ya no hay llanto, ya no hay dolor, como nos lo dice Apocalipsis. Si tú estás cansado de este mundo sin propósito, porque este mundo no tiene propósito, todo lo que las personas planean, quieren, anhelan, es pura vanidad, vanidad de vanidades, como dijo el gran Salomón, teniéndolo todo. Tú conoces casos de personas, estrellas de rock, actores, gente muy importante, de muy buena apariencia, que lo tenían todo, dinero, poder, y se suicidan por una falta de propósito. Porque no tenían lo que hacían, eso que decían que los llenaba y que era lo mejor. Y tú quizás en algún momento lo has dicho, ¿no? ¿Cómo quisiera yo estar en sus zapatos, ¿no? Y hacer lo que me gusta y ganar millones por hacer lo que me gusta. Pero te digo algo, gente que ha ganado millones haciendo lo que le gusta, terminó suicidándose. La respuesta, y si le preguntamos a esas personas, la respuesta para ti entonces era el dinero, el poder, la fama, te hubieran dicho que no. Te hubieran dicho que no. Porque se quitaron la vida. Tus planes, tu vida, están llenos de más títulos, de querer superarme personalmente. Y mi pregunta es, y la pregunta que Dios también te hace a ti el día de hoy, es ¿y con qué propósito lo haces? ¿Influye en la eternidad? ¿Lo que estás hablando aquí tiene un eco en la eternidad? Tu vida no acaba aquí. Y hemos
dejado de sentir ese temor de Dios en nuestra vida. Hemos dejado de ser conscientes de que el Creador del universo te ha creado para estar con Él para siempre. Ya no pensamos más en eso y nos hemos enfocado en nosotros mismos, en tu familia. De cuánta bendición te estás perdiendo al vivir para ti y no para Él. Porque Él te promete delicias a su diestra. Delicias eternas. Ni siquiera tu esposa o tu esposo o tus padres te prometen felicidad eterna. Es más, seguramente si te pregunto, tú me vas a poder decir muchos defectos y errores que cometen las personas que tú amas y con las cuales incluso te han decepcionado. Pero hay alguien que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él quiere que tú seas feliz. Y Él quiere que tú tengas un buen propósito, amado hermano, amada hermana. Hay una respuesta para ti. Hay una respuesta para la felicidad que buscas. Solamente hay un lugar donde está esa felicidad verdadera, esa felicidad inconmovible. Y es en Cristo. Y es en Cristo Jesús, aquel que te da una nueva identidad. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58 nos dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, incluso lo que tú haces por el Señor y que piensas que quizás no tiene sentido. ¿O para qué le estoy predicando? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo? ¿Por qué estoy invirtiendo mi pasaje en irme a ver a esta persona que finalmente me escuchó un momento y ya como decimos aquí en Perú, me despuntó? Se aburrió de lo que le decía. El trabajo en el Señor no es en vano. Un trabajo con propósito, amados hermanos, donde todo lo que es sembrado da fruto. Nada de lo que haces es por las puras. Y quizás tú cuando pones un negocio e intentas empezar un proyecto y ves que por X motivos no se da, pues lo único que te queda decir para consuelo propio, bueno, me sirvió de experiencia. Y ahí quedó. Pero lo que hagas para el reino de Dios no es en vano y siempre va a traer fruto. Tiene propósito, propósitos eternos. Muchas cosas que tú haces no tienen propósitos eternos. Muchas cosas que yo hago o yo he hecho también no han tenido propósito alguno. Y no sabes siempre el dolor y remordimiento que me da pensar después que lo que hice carece de un propósito para el Señor. Porque lo hice solamente para mí, para satisfacerme. Y con eso no conseguí nada. Nada. Pero ¿saben por qué incluso hacer las cosas para ti no te satisface verdaderamente? Porque esa promesa de paz que sobrepasa todo entendimiento, leámoslo, quiero que tengas esa esperanza en tu corazón muy presente. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesús te dice: calma también, yo he vencido al mundo. No tengas miedo. No tengas miedo al rechazo. No tengas miedo al ser criticado por no compartir cosas que el mundo le gusta y que Dios aborrece. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. O sea, el Señor te promete propósito eterno. Te promete felicidad eterna. Te promete paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dime, ¿quién te ofrece paz a día de hoy? Ni el dinero, ni nada. Dios te ofrece la verdadera paz. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tu identidad cambia. Esa identidad que muchos de nosotros queremos formar a veces en la adolescencia, ¿no? No, es que yo soy de este grupo, yo soy de este contexto, yo pues soy así o soy asao. Te defines por la música, te defines por tu estilo de vestir, por tu filosofía política, te defines por un X de cosas. Pero ¿sabes qué? Si ves que eso no te ha dado un verdadero propósito en tu vida, pues hay alguien que te da su propia imagen, quien te da su propia identidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese es un propósito inigualable para la vida de un hombre, el ser conformado a la imagen del mejor y superior y primogénito hombre, el postrer Adán, que no tiene comparación con nadie ni con nada. Entonces a eso nos referimos. A eso nos referimos. De eso estamos hablando. Que el Señor te guarde, que el Señor siempre te bendiga al momento de meditar en estas promesas de su palabra, las cuales no tienen comparación, las cuales, hermanos, no hay nadie que te ofrezca esto. No hay nadie. Es mi oración que lo que estamos compartiendo, meditando el día de hoy, pueda tocarte y pueda revelarte por qué estás aquí en esta tierra, por qué te casaste con esa persona, por qué tienes los hijos que tienes, por qué tienes los padres que tienes, por qué estudiaste lo que estudiaste. Ya no es para ti. Esta es una gran promesa la que hemos leído, hermanos. Y yo ruego al Señor que te pueda fortalecer siempre con lo que hemos leído en Corintios. Tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Él te dice que lo único que no es en vano es el trabajo que haces para Él. Por eso, tú que quizás a veces no sabes qué hacer en una iglesia local, o no sabes qué hacer por el cuerpo de Cristo, tienes un llamado global, que es de ir y hacer discípulos. Comparte esta esperanza que tienes, esta esperanza que no tienen otras personas y las llevan a suicidarse, a matarse, o a buscar la felicidad en los lugares más tenebrosos. Yo espero que lo que hemos conversado el día de hoy pueda haber aportado un poco a ese propósito, a la búsqueda de ese sentido en tu vida. Tú no eres terrenal, tú no eres temporal. Tú eres alguien que ha sido creado con un propósito genial y eterno. Yo ruego al Señor que lo que hemos podido meditar el día de hoy te haya servido. Y yo no sé por lo que tú estás pasando, pero lo que vives ahora estando en Cristo, lo vives en su fe. Ya no vives tú. El Señor te da propósito. El Señor te da felicidad eterna. No te detengas. Recuerda ese ejemplo. José, ¿no? Exaltado, y el otro asesinado. Ambos felices. Quizás tú estés en el medio o te toque asesinado o asesinada, o exaltado y exaltada. Pero hazlo para la gloria de Dios. Él era un gobernante que temía al Señor, así como los grandes hombres de Dios que han podido gobernar en algún momento lo han hecho con temor al Señor, con un temor reverente. Nunca se te sube el orgullo. Siempre tienes propósito, siempre tienes esperanza. Ese es el gran propósito de Dios para tu vida, que vivas para su gloria y encuentres esa felicidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, hermanos, es lo que he querido compartirles el día de hoy. Es una reflexión muy profunda para mí, y a medida que yo iba leyendo y meditando en todo lo que estábamos compartiendo, el Señor ha puesto en mi corazón orar por ti y por ese propósito,
o esa falta de propósito en tu vida. Ven, ora conmigo. Señor, amado Señor, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por lo que has hecho el día de hoy. Porque no sé, Señor, si tú tocarás a los demás, pero yo me siento tan mal por quizás no ser más celestial, por no mirar más las cosas de arriba y seguir mirando las cosas de la tierra, por haberme enfocado, Señor, en lo que no apunta a la eternidad y no aporta a la expansión de tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa felicidad. Yo sé que esto, Señor, no les has revelado a todos, pero yo te pido que aquellos a los que tú revelas esta verdad, Señor, los ayudes a perseverar hasta el final, a encontrar ánimo, consuelo, desesperado en Cristo y en el cuerpo de Cristo, rodeado de buenos hermanos, rodeado de gente sincera que de verdad quiera hacer las cosas para tu gloria y poder enseñar a una generación tan caída como la nuestra que sí hay un propósito y sí hay verdadera felicidad, felicidad eterna, y que solamente se encuentra en ti, porque Jesucristo es nuestra esperanza y Jesucristo es nuestra respuesta. Gloria sea tu nombre. Amén. Gracias, chicos, hermanos, hermanas. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Paz de Cristo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación.